Ok, vamos a empezar con lo que sería corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de un órgano que se subdivide en dos porciones o en dos partes. Un corazón derecho y un corazón izquierdo. Ok, dentro del corazón sabemos que tiene principalmente cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Bueno, hablando del corazón propiamente, tenemos que saber que tanto aurículas como ventrículos tienen un corazón, perdón, un tipo de tejido propiamente del corazón, que es un tejido muscular. ¿Ok? Ahora, todo eso de aquí es súper importante porque vamos a diferenciar la parte auricular de la parte ventricular. Llevando toda la parte de información a la práctica, podemos ver cómo este corazón se subdivide en varias porciones. Una porción auricular, es la que estoy marcando de verde, y una porción ventricular, que es la que voy a marcar de azul. ¿Ok? Toda esa parte de acá. Una de las primeras cosas que podemos apreciar hablando propiamente del corazón es básicamente el tipo de músculo que nosotros vemos. A pesar de que el corazón tiene su propio tipo de músculo, que es el músculo cardíaco, visto desde la parte auricular y de la parte ventricular, son completamente diferentes. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros vemos embriológicamente la formación de la aurícula, es un tipo de tejido más liso, más plano. Mientras que cuando nosotros hablamos de la parte ventricular, es principalmente un lugar o una zona estriada. ¿Ok? Esas estriaciones es porque hablando de la parte ventricular, tiene proyecciones o especializaciones que se conocen como músculos papilares que dentro de la parte práctica de anatomía se los subdivide en tres porciones, músculos papilares de primer, segundo y tercer orden. ¿Ok? Dentro de la parte embriológica, simplemente quiero que sepan que existen los músculos papilares. Ahora, hablando de las otras estructuras, aparte de aurículas y ventrículos, son partes que separan aurícula y ventrículo. Entre aurícula y aurícula vamos a tener la presencia de algo que se conoce como el tabique interauricular, que es parte de la formación del septum primum y el septum secundum, que dentro de la placa por el tipo de corte únicamente lo vamos a conocer como tabique interauricular. ¿Ok? Otra cosa importante es bueno, aquí no se nota tanto, pero a nivel ventricular, entre ventrículo y ventrículo, está el tabique interventricular, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Recubriendo el corazón, tenemos un tejido conectivo, que es conocido básicamente como el pericardio, el cual estoy marcando de amarillo. En el pericardio vamos a tener el recorrido de la formación de los vasos sanguíneos. Por eso vamos a tener estructuras como venas y arterias que dentro de los elementos van a ser nombrados como vasos coronarios. ¿Ok? No es necesario que diferencien entre arterias y venas porque no es histología, pero sí tienen que saber cuándo es un vaso sanguíneo. Y como elemento lo van a denominar como vasos coronarios. Ahora, anexo a la parte auricular tenemos un compartimento extra, conocido como las orejuelas. ¿Qué son las orejuelas? Son lugares de almacenamiento o lugares donde se puede llegar a ver la presencia de sangre. ¿Ok? Esas orejuelas normalmente tú las diferencias del resto del órgano porque tú vas a tener básicamente separadas. Simplemente por el tipo de corte, tú ves orejuelas completamente separadas de la parte auricular. Si tú te das cuenta, en la orejuela de la derecha hay un espacio que existe entre la parte auricular del corazón y el pericardio. Si se dan cuenta, el corazón tiene de recubrimiento toda esta parte de aquí, que es el pericardio, y existe un espacio. Después de ese espacio, yo voy a tener la orejuela. Ojo chicos, es muy importante saber diferenciar entre aurículas y orejuelas, porque en un enfoque lo que normalmente se suele evaluar no va a ser nada más que los elementos. Si ustedes ponen
un elemento extra que no existe dentro del enfoque, normalmente se suelen bajar puntos. Por ejemplo, si aquí ustedes ponen, qué sé yo, eh, Apex del corazón, está mal. Y por lo tanto, ustedes acertaron el diagnóstico y varios elementos, pero no van a tener los 2 puntos o el punto del microscopio simplemente por decir un elemento que no se puede ver. ¿Ok? Otra cosa importante es que entre la parte auricular y la parte ventricular yo voy a tener la presencia de algo que separa ambas partes, que es conocido como las válvulas aurículo-ventriculares o valvas aurículo-ventriculares, que se diferencian y que a lo mejor en una lección se puede enfocar solamente las valvas y absolutamente nada más el corazón, y con eso yo voy a poder saber si es un corazón de 4 meses o un corazón de 6 meses. ¿Ok? Ahora, una de las características de las valvas aurículo-ventriculares de un corazón de 4 meses es que cuentan con la presencia de un cúmulo celular, lo cual las hace relativamente eh, gruesas. Si te das cuenta, tenemos la base de la valva aurículo-ventricular y el cuerpo de la valva. Si te das cuenta, todo esto es un cúmulo celular que realmente no es una valva adulta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la práctica de anatomía y vean todas estas valvas auriculoventriculares, van a poder diferenciar cómo las valvas son como si fueran papel, son así de finas. En cambio, en la parte embriológica, como es un proceso de formación, como es un corazón que todavía no está completamente desarrollado y todavía no tiene una irrigación sistémica adecuada, las valvas todavía no están completamente formadas, solo son un cúmulo celular. Otra cosa, chicos, existe la presencia de órganos que son anexos o están en contacto con el corazón, como sería en la parte superior y anterior del corazón, que se encuentra una estructura súper grande conocida como el timo. ¿Ok? El timo puede ser encontrado en placas de corazón de 4 meses, sin embargo, el diagnóstico sigue siendo corazón. ¿Cuál es el único escenario en el cual vas a poder poner de diagnóstico timo de 5 meses? Es en el contexto en el que solamente veas timo. Si tú ves el timo y ves un poquito de corazón, básicamente tu diagnóstico va a ser corazón de 4 o 6 meses. ¿Ok? Una de las principales cosas es que, o bueno, como un dato extra, por si les llega a servir, es que el timo solamente está en las placas de corazón de 4 meses. Por cómo se hizo el corte nada más. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven timo, pueden como que descartar y ver, ah, esto de aquí es corazón de 4. Simplemente como dato extra. No tiene ningún dato histológico. Bueno, de hecho sí, porque tú puedes diferenciar un timo de 4 de un timo de 6 meses, pero no estamos para eso todavía, porque todavía no hemos visto un timo de 4 meses. Pero como dato extra, un timo de 4 meses es un timo que no está completamente segmentado. ¿Ok? Sabemos que el timo tiene varios lóbulos y esos lóbulos son separados por tabiques de tejido conectivo. ¿Qué ocurre en el timo de 4 meses? Únicamente tienes el cúmulo celular de tejido linfático, pero no tienes las segmentaciones del timo como tal. Por eso que tú ves un timo con un solo tipo de tejido, un tejido conjunto que no está tabicado, que no está hecho lóbulos. ¿Ok? Esa es una forma también de reconocerlo. Em, Ahora, cuando nosotros vamos a la parte ventricular o a la parte del ápex, una de las características del corazón de 4 meses es que por su tipo de formación y por lo que todavía no está completamente esquematizado la parte circulatoria, existe la presencia visual de dos ápex. Si tú te das cuenta, yo puedo ver la presencia y la terminación de los músculos ventriculares aquí y acá. Eso me delimita la presencia de un doble ápex. ¿Ok? A este doble ápex, simplemente como elemento le puedo poner biápex. Otra característica importante es que dentro de la parte ventricular existen unos músculos. Estos músculos son conocidos como los músculos papilares, ¿ok? Que son proyecciones de la parte muscular del ventrículo hacia la luz del ventrículo, ¿ok? Características importantes de los músculos ventriculares del corazón de 4 meses
básicamente que cuando tú ves esos músculos son relativamente chiquitos y relativamente gruesos. Ya vamos a ver una comparativa con un corazón de 6 meses, pero de momento tengan esa idea, chicos. Otra característica es que entre ventrículo y ventrículo existe la presencia de un tabique de tejido conectivo, que es conocido como tabique interventricular. ¿Ok? Otra cosa importante que podemos apreciar es básicamente un tipo de tejido conectivo que recubre al corazón, que normalmente suele ser más clarito. Sin embargo, en ciertas ocasiones puede verse completamente rojo dependiendo del tipo de tinción. Recuerden que tinciones hay full. Hay un corazón azul, hay un corazón verde, hay un corazón rojo completamente. Entonces, no se guíen por las tinciones, no por los elementos diagnósticos. ¿Ok? Otra característica importante o como dato que les puede llegar a servir para las lecciones es que cuando ustedes vean un corazón de 4 meses, no siempre lo van a ver con esta forma que tiene acá. O sea, sí existe un biapex y tú lo puedes determinar por la terminación de los músculos papilares, pero muchas veces tú lo puedes ver como un apex plano. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar un corazón de 4 meses de un corazón de 6 cuando veo el ápex completamente plano? Básicamente lo puedo diferenciar por dos cosas principales. Uno, por la confluencia de los músculos papilares. Déjenme borrar eso. Si te das cuenta, aquí terminan los músculos papilares. Acá tengo la presencia del tabique interventricular y acá tengo otro músculo papilar. Y también por el grosor y tamaño de los músculos papilares. Si tú te das cuenta, esto de aquí es un músculo papilar que está relativamente grueso y relativamente pequeño. Igual ya vamos a abarcar un poquito más adelante la comparativa de tamaños entre 4 y 6 meses, pero de momento quiero que se queden con esa idea. ¿Ok? Si se dan cuenta, este aquí es un corazón con una tinción especial, el cual es un corazón plano, que, o sea, a nivel del ápex me refiero, pero que tiene la presencia de una parte más oscurita que sigue siendo tejido conectivo, que es conocido como el pericardio. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el corazón de la derecha existe un pericardio más rojito, pero que no deja de ser pericardio. Mientras que en el izquierdo, que solamente tiene hematoxilina y eosina, vemos un pericardio que es más transparente. ¿Ya? A nivel de las orejuelas, ya lo mencioné. Miren, esa es otra característica importante. Entre la parte auricular, que es la de acá, y la parte ventricular, que es la de acá abajito, básicamente voy a tener el acúmulo celular, que son las válvulas auriculoventriculares. Y una de las, y una de las características importantes es que tanto la base como el cuerpo de las valvas auriculoventriculares son relativamente gruesos. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito más adelante en comparativo. Cuando vemos el corazón, no siempre va a ser o tener correlación con lo que sería el timo. Muchas veces, por el tipo de corte, también voy a ver la presencia de otros órganos, como es, por ejemplo, este de aquí, que es la tráquea. ¿Cómo yo sé que es la tráquea? Porque al momento de acercarme, tienen que saber, bueno, no sé si ya empezaron a ver, bueno, creo que no. En anatomía todavía no han visto la anatomía de la tráquea, me parece. Pero cuando nosotros hablamos de la tráquea son una acumulación de anillos, de semianillos cartilaginosos, que tú puedes ver en la parte anterior la presencia del anillo, pero en la parte posterior tiene una ausencia, porque por detrás de la tráquea existe la presencia del esófago. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos la tráquea desde un corte coronal, podemos ver la presencia de los anillos traqueales. Si te das cuenta, tienen todos un tamaño relativamente similares y simultáneamente cuentan con otro tipo de estructuras. Por ejemplo, tenemos la mucosa y la submucosa. Cuando hablamos de la mucosa de la tráquea, hablamos de un epitelio cilíndrico esterociliado, pseudoestratificado con células caliciformes. En la submucosa podemos encontrar eh, glándulas traqueales que secretan moco y tenemos la parte cartilaginosa como tal. ¿Ok? Ojo, como elemento únicamente van a poner tráquea, ¿ok? Porque el doctor puede que les ponga un enfoque, qué sé yo, a lo mejor así, un enfoque así. ¿Qué van a poner? Aurícula
tráquea, y eso de aquí que realmente es la arteria pulmonar. ¿Ok? Pero simplemente con que pongan vasos coronarios, porque no estamos para diferenciar entre aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares. Se podría, pero la cosa tampoco es complicarnos tanto. Simplemente con que le pongan vasos coronarios, suficiente, porque es lo único que se ha mencionado en clases. ¿Ok? De hecho, este de aquí es una placa especial. Puede salir, pero como elemento máximo tenemos aurícula, tabique interauricular y la presencia de la tráquea. Si se ve completa, tenemos otras estructuras. Miren, si vemos hacia acá, tenemos la presencia de lo que sería la orejuela, hacia la parte superior lo que sería el timo, tenemos hacia acá la presencia del pericardio y aquí el tabique interauricular y hacia acá la tráquea. ¿Ok? Cuando hablamos de la parte del ápex, como les mencionaba, no todos los ápex, perdón, no todos los corazones tienen una misma tinción. Es por eso que en ciertas partes, como por ejemplo el corazón de la izquierda, tenemos un pericardio más rojito, pero que se diferencia por el tipo de tejido que tiene, que es completamente diferente al ventricular. Y si ustedes se dan cuenta, vemos la presencia de un vaso coronario. ¿Ok? Aparte de una presencia de un doble ápex. Por lo tanto, estamos ante un corazón de 4 meses. ¿Ok? Cuando nosotros pasamos al corazón de 6 meses, por otro lado, tenemos la presencia, primero y más importante, de un crecimiento de las aurículas. Si te das cuenta, en un enfoque por 4, dentro del corazón de 6 meses, apenas y entran ambas aurículas. Sin embargo, si nosotros vamos bajando entre aurícula y ventrículo, podemos ver la presencia de esto de aquí. Eso que estoy marcando son las valvas auriculoventriculares, que son súper importantes porque gracias a esto de aquí podemos diferenciar entre un corazón de 4 y un corazón de 6. En el corazón de 6, tanto el cuerpo como la base de la valva auriculoventricular son completamente más finas. A medida que va pasando el tiempo y el corazón se va formando de manera adecuada, estas valvas se van haciendo más finas. ¿Ok? Y el doctor puede poner a lo mejor un enfoque así, que su docente les puede llegar a poner un enfoque así, y se puede saber perfectamente qué tipo de corazón es. Porque recuerden que si falla en el diagnóstico, los elementos tampoco cuentan. Si se dan cuenta, ustedes aquí tienen la presencia de una valva auriculoventricular muy fina, y en la cual podemos ver hacia la parte superior aurículas, hacia la parte inferior ventrículos, la presencia de músculos papilares y la presencia de las valvas como tal. Diagnóstico, corazón de 6 meses. ¿Por qué? Simplemente por las valvas. Eso es otro enfoque que puede llegar a ser tomado. Hacia acá tenemos la presencia del tabique interauricular, la presencia de ambas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y no vemos relativamente nada más. Por acá tenemos la presencia de lo que sería el pericardio, y si nos damos cuenta, tenemos la presencia de vasos sanguíneos. Por lo tanto, esto va a ser denominado como vasos coronarios. ¿Ok? Ojo, no siempre se ven los vasos coronarios. Depende muchísimo del tipo de enfoque y hacia dónde esté direccionado. ¿Ok? Eh, Cuando nosotros vamos a la parte ventricular, una característica súper importante es que dentro de la parte ventricular, recuerden que existen las proyecciones de los músculos papilares. Y si tú te das cuenta, estos músculos papilares son completamente más alargados y más finitos. ¿Ok? Si se dan cuenta, esto de aquí son músculos papilares, que ya los vamos a poner en perspectiva. Pero un enfoque así me puede dar un diagnóstico perfecto. Y simplemente con este enfoque, ustedes ya pueden saber si es un corazón de 6 o un corazón de 4 meses. ¿Ok? En este caso es un corazón de 6 que presenta básicamente la presencia, porque tiene la presencia de un solo ápex. ¿Ok? Este único ápex característico del corazón de 6 meses. Si se dan cuenta, tenemos la presencia de un ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, la presencia intermedia, lo que sería el tabique interventricular, músculos papilares y la cavidad ventricular como tal. Hacia la parte externa tenemos la presencia del pericardio y la presencia de ciertos vasos sanguíneos, como lo serían
vasos coronarios. ¿Ok? Así suelen ser los enfoques de elecciones, más o menos, donde tú puedas comparar, bueno, no puedes comparar, pero puedes diagnosticar el órgano únicamente por los músculos papilares. Si te das cuenta, son músculos papilares que son finos y alargados, que te dan como diagnóstico la presencia de un espacio más grande. Aquí tenemos varios enfoques, algunas elecciones, donde podemos ver diferentes tipos de enfoques, como tal, y diferentes tipos de placas, donde una de las características predominantes es la presencia de un único ápex, ¿ok? La parte de acá igual, un único ápex con pericardio y vasos coronarios. Aquí tienen una comparativa, miren cómo cuando hablamos de un corazón de 4 meses, podemos ver la presencia de esto de aquí, que son las valvas auriculoventriculares, que si ponemos en comparativa ambas valvas con la de acá, si se dan cuenta, tanto la base como la valva es completamente más gruesa en el de 4 meses. En el de 6 meses es una valva completamente más alargada. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Asumo que sí. Cuando hablamos de la parte ventricular, por otro lado, vamos a tener básicamente, eh, bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de la parte ventricular, podemos tener la comparativa de dos tipos de cosas. Uno, la presencia de un biápex en el corazón de 4. Si te das cuenta, tenemos ambos ápex. Otra característica importante son los músculos ventriculares o músculos papilares, que si te das cuenta son músculos relativamente gorditos y pequeños, mientras que cuando hablamos de músculos papilares del corazón de 6 meses, son músculos que se han estirado y que están más finitos. ¿Ok? Es por eso que les mencionaba que en un enfoque de solo músculos papilares ya nos pueden dar diagnóstico de corazón de 4 o corazón de 6. Y así, de hecho, su docente les puede llegar a tomar. Así que tengan ojo con eso. Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido con corazón? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna ¿Podrías repetir la última parte, esa de cómo identificar esa sección del corazón? parte, hermano? La última parte que estabas hablando ahí, que el doctor nos puede colocar para identificar más sencillo. Ah, ya. Mira, cuando nosotros hablamos de un corazón de 4 y un corazón de 6, la principal comparativa, aparte del doble apex, si te das cuenta que existe, ahí. Mira, si tú te das cuenta, aquí existe la presencia de uno, dos apex. En cambio acá solo tienes la presencia de un apex. Otra comparativa es que al momento de tú acercar, mira esta partecita de aquí, justo esta parte de aquí, donde tú ves la presencia de la limitación de la pared ventricular, hay unas proyecciones. Cada una de esas proyecciones son los músculos papilares. Y si tú los pones en comparativa, son músculos papilares que son muy chiquitos en cuanto a, son un poco alargados y son relativamente gorditos. Pero cuando tú te vas al corazón de 6, mira cómo de igual forma tienes la pared ventricular, la cual da estas proyecciones. Y estas proyecciones son relativamente finitas. Mira cómo se van haciendo hacia acá. Son alargadas, son súper largas cada una de las proyecciones de los músculos ventriculares. Y de igual manera son súper finitas. ¿Ok? Esa es la comparativa principal. Y los enfoques suelen estar más enfocados en, valga la redundancia, en eso de que en los músculos papilares para diferenciar entre un corazón de 4 y un corazón de 6. ¿Sí me entendiste? Ah, ya, muchas gracias. Sí, No sí. hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O cualquier cosita que quieren que repita? ¿No? Ok, entonces continuamos. Cuando nosotros hablamos de la siguiente placa, que es el hígado es súper importante porque recuerden que es uno de los órganos principales hematopoyéticos, que tiene como finalidad suplir cierto tipo de actividades. Cuando nosotros hablamos de un adulto, hablamos principalmente, un momento, chicos, disculpen.
Ahora sí, perdón. Cuando nosotros hablamos del hígado, hablamos del principal órgano hematopoyético de gran parte del periodo embrionario y gran parte del periodo fetal. ¿Ok? Una de las características del hígado es que crece tanto que permite la protracción de las asas intestinales. Ahora, cuando hablamos de órganos, recuerden que teníamos diferentes tipos de órganos que se clasificaban o que la mayoría de órganos dentro de nuestro cuerpo tienen la presencia de una cápsula de tejido conectivo denso regular. ¿Qué ocurre? El hígado es uno de los pocos órganos que tiene nombre esa cápsula. Entonces, como elemento dentro del hígado, vamos a nombrar la cápsula de Gleason. Así se escribe por si acaso, chicos. Recuerden escribir bien las cosas. A veces también hay doctores que suelen bajar puntos por escribir mal ciertos nombres. ¿Ok? La cápsula de Gleason es un tipo de tejido conectivo denso regular que recubre al hígado como tal. ¿Ok? Que no se nota tanto, pero básicamente lo recubre. Ojo, no siempre, no en todos los enfoques se ve la cápsula de Gleason. Entonces estén pendientes con eso. Otra característica importante cuando nosotros hablamos del hígado es que tiene su propio tipo de células, que son los hepatocitos. Estos hepatocitos van a agruparse y formar a lo que se conocen como cordones de hepatocitos. ¿Ok? Esos cordones de hepatocitos van a dejar cierto tipo de espacios que tú normalmente dentro de la placa lo ves como espacios en blancos. Estos espacios en blancos van a ser conocidos como sinusoides hepáticos. ¿Ok? ¿Por qué es importante todo eso? Porque son parte de los elementos. Otra cosa que podemos ver dentro del hígado de 6 meses va a ser la vena centrolobular. Cuando nosotros hablamos del hígado como tal, hablamos principalmente de la presencia de lobulillos hepáticos. ¿Ok? Un lobulillo son segmentos del órgano o del parénquima del órgano, el cual cuenta con separaciones de tejido conectivo. La cápsula de Gleason da invaginaciones hacia el tejido y forman varios segmentos. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, así, mira, esa aquí es una placa histológica de un lobulillo hepático. Todo esto se puede apreciar en base al tipo de corte. Hay cortes de embriología que sí se ven muy lindos los lobulillos hepáticos, pero la verdad es que me he olvidado de tomarle foto. Sin embargo, es importante saber que el lobulillo hepático es uno de los elementos que pueden ver. Si se dan cuenta, dentro del lobulillo hepático, en la parte central suele existir algo que se conoce como vena centrolobular. ¿Ok? Esa vena centrolobular es súper importante porque dependiendo del tipo de corte, tú lo puedes ver como en esta placa de aquí que no tiene absolutamente nada de tejido conectivo alrededor, o como las placas de acá que están un poquito más feitas, en la cual puedes ver la presencia de tejido conectivo adyacente. Otra característica es que tienes muchísimos tipos de células recubriendo a, a lo que sería la vena centrolobular. Esas células son conocidas como células de Kupffer. Las células de Kupffer son macrófagos principalmente o propiamente del hígado, que de hecho, no importa qué enfoque estén viendo de hígado, siempre pueden poner células de Kupffer. ¿Ok? Es súper importante porque es un elemento regalado prácticamente. Otra cosa que prácticamente no importa qué enfoque estés viendo son los hepatocitos, ¿ok? Siempre vas a ver hepatocitos. No siempre vas a ver cordones de hepatocitos porque dependiendo cómo se agrupen y qué tan longevo sea el corte, por ejemplo, si es un corte de 6 meses más pasando para 7 meses, se pueden ver muchísimo mejor los cordones hepatocitos que en un órgano de 6 meses que recién tiene 6 meses. ¿Ok? Eso es un poquito más complicado, pero por ejemplo acá, miren, si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver los cordones hepatocitos y la presencia del laberinto hepático completamente normal. Pero si nos vamos acá, ¿acá qué veo? Nada, prácticamente no veo nada porque por el tipo de corte y por el tiempo que tiene, porque no son semanas exactas, sino que son 6 meses. Entonces puede ser inicio de 6 meses o finales de 6 meses. Y es por eso que la agrupación celular puede cambiar un poquito y por el tipo de corte también suele cambiar. ¿Ok? Entonces, los cordones hepatocitos no siempre se ven, dependiendo del corte,
pero los hepatocitos sí. ¿Ok? Eh, Otra característica importante es que dentro del hígado existe una parte esencial, que es la tríada portal. Cuando nosotros hablamos de la tríada portal, hablamos de la acumulación de tres estructuras principales. Uno, la presencia de una vena, que es una vena súper importante dentro de la circulación hepática, que es conocida como la circulación porta. Esa circulación porta se da por una vena, que es la vena porta, que permite separar al hígado en varios segmentos funcionales, ¿ok? Bueno, porque eso es un poquito más para cirugía, pero que les pueden llegar a preguntar cosas de cuántos lobulillos tiene el hígado en la parte macroscópica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la tríada portal, tenemos la presencia de un elemento vascular. Este elemento vascular que es más finito, si se dan cuenta las paredes de este elemento suele ser más finito, es una vena, conocida como vena rama de la porta. Por otro lado, tenemos un elemento que es una arteria. O sea, creo que cuando cursaron primero podían ver el cordón umbilical. En el cordón umbilical diferenciábamos arterias de venas por el tipo de forma. Pueden hacer algo parecido. Ojo, no siempre es así, pero les puede llegar a servir. La única estructura que no cambia su composición va a ser el conductillo biliar. ¿Qué es el conductillo biliar? Es una acumulación de un conductillo que tiene un epitelio glandular, que puede ser cúbico o cilíndrico. Los epitelios glandulares me refiero. Pero que específicamente el conductillo biliar del hígado, de la tríada porta, es un epitelio cúbico simple. ¿Ok? Siempre va a ser así, epitelio cúbico simple. Ahora, resumiendo todo esto y dicho de una forma más sencilla, el hígado tiene la presencia de lo que se conoce como tríada portal, que está compuesto por una vena rama de la porta, arteria rama de la hepática propia y un conductillo biliar. ¿Ok? Esas son las tres estructuras que vamos a ver. ¿Cómo diferencio cada una? Por varias secciones. Primero, cuando nosotros hablamos de vena, tiene la capa muscular más pequeña. Si tú comparas esta capa muscular de acá con esta capa muscular de aquí, vas a ver que la de abajo, a pesar de ser una estructura más pequeña, tiene una capa muscular más gruesa y más redondita. Si te das cuenta cómo es más circular y esta de acá es más alargada. Bueno, la de arriba, las venas suelen ser más alargadas y con una pared muscular más pequeña, mientras que las arterias suelen ser más redondeadas y con una pared muscular más gruesa. Aquí pueden ver cómo las estructuras pueden cambiar, cómo no siempre tienen una forma definida. Por ejemplo, cuando yo hablo, ay, Dios mío, cuando yo hablo de la tríada porta, quiero que vean cómo esa estructura que puse de verde es la vena rama, de la tríada portal, hablamos de la vena rama de la porta. Por otro lado, tenemos por acá, esto que puso un verde más clarito es la arteria rama de la hepática propia. Y eso que estoy poniendo de amarillo va a ser el conductillo biliar. Si te das cuenta, en cada uno de los elementos o cada uno de los cortes se suele ver diferente. Simplemente es por el tipo de corte. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. Todo entendido con hígado. Creo que hígado es uno de los más sencillos. Normalmente cuando tú ves hígado, lo que te suelen poner es o tríada portal o eso de acá, que es la vena centrolobular. ¿Ok? ¿Entendido? Hasta ahí, chicos, ¿todo bien entonces? ¿O quieren que repita algo? Lo de ayer los cordones, habías mencionado que unos no aparecían y en otros sí. Exacto, depende del tipo de corte. Exacto. Este, mira, déjame retroceder un poquito. Cuando nosotros hablamos de cordones hepatocitos, normalmente lo sueles ver así. Si te das cuenta, los hepatocitos forman una acumulación celular que, de cierta forma, crea como un laberinto. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Depende del tipo de órgano, depende del tiempo en el que se hizo el corte y depende de cómo se hizo el corte. Por eso que hay estructuras como la de aquí, que si te das cuenta, los sinusoides hepáticos casi ni se ven.
Simplemente tú ves un acúmulo celular y ya. Pero en la parte de acá tú puedes diferenciar muy bien la presencia de los hepatocitos y de los espacios que son la presencia de los sinusoides hepáticos. ¿Ok? Ok, ok, ¿Sí me gracias. entendiste? Mm, Si no hay tantos Ok, espacios ahí se puede ir. Ya, gracias. listo. Bueno, continuamos. Ahora vamos con el timo. Cuando nosotros hablamos del timo, el timo es uno de los órganos que tiene 5 meses. Recuerden, corazón de 4, corazón de 6, hígado de 6 meses. Ahora vamos con el timo de 5 meses. Dentro del timo de 5 meses, tenemos que saber que este timo se clasifica en lobulillos tímicos. La parte externa del timo es un tejido conectivo denso regular que se invagina y forman lo que serían lobulillos tímicos. ¿Qué es un lobulillo tímico? Es básicamente la presencia de tejido linfático completamente separado por tabiques de tejido conectivo. ¿Ok? Todo esto de aquí, miren, es un lobulillo tímico. Y estos lobulillos tímicos se clasifican en varias partes o varias porciones. Una corteza, que es externa, y una médula, que es central. Normalmente solemos ver la corteza más oscura que la médula, porque dentro de la corteza vamos a tener algo que se conocen como los linfoblastos. ¿Qué son los linfoblastos? Son linfocitos completamente inmaduros. El timo, cuando nosotros hablamos del timo desde una parte funcional, el timo tiene algo que es la regulación tímica, que permite presentar diferentes tipos de células de tu cuerpo a los linfoblastos, lo que permite que estos de aquí se reconozcan o se vea cómo interactúan con tu cuerpo y así evitar algún tipo de enfermedad autoinmune, es decir, alguna enfermedad que tu propio cuerpo te ataque a ti mismo. Cuando nosotros hablamos de corteza y médula, tienen que saber que existen células súper importantes. Estas células son conocidas como las células del epitelio reticular o células reticuloepiteliales, que suelen ser más grandes que las células que los linfoblastos y que los linfocitos. Otra característica importante de cuando nosotros hablamos de las células del epitelio reticular es que suelen verse diferentes tipos en diferentes zonas. Dentro de una parte teórica, sabemos que las células de epitelio reticular se clasifican. Células del epitelio reticular tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de las cuales, hablando de la corteza, vamos a tener en la corteza células reticuloepiteliales del 1 al 3. ¿Ok? Mientras que en la médula vamos a tener células del epitelio reticular de 4 al 6. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros hablamos de la médula, del timo, tiene una estructura súper importante, el cual es un macrófago encargado de la regulación tímica, conocido como el corpúsculo de Hassall. ¿Ok? El corpúsculo de Hassall es básicamente una acumulación de gránulos de queratohialina que están recubiertos por células del epitelio reticular tipo 6. ¿Ok? Ahora, este corpúsculo de Hassall tiene la característica de que solamente se encuentra en timo. Una de las cosas que me he dado cuenta en ya los 2 años que tengo dando clases es que la mayoría de personas confunden timo de vaso. ¿Por qué pasa esto? Porque son relativamente similares, porque ambos son tejidos linfáticos o son parte del sistema linfático. Ya les voy a dar un par de consejos para que diferencien timo de vaso. ¿Ok? Otra característica importante es que el timo normalmente se suele enfocar en por cien, porque los corpúsculos de Hassall son bien chiquitos. Ahora, si ustedes ven un corpúsculo de Hassall, automáticamente ustedes están en médula. ¿Y qué pueden poner? Uno, corpúsculo de Hassall. Dos, células del epitelio reticular. Tres, linfocitos. Cuatro, todo esto de aquí que es médula tímica. Y otra característica importante es que al momento de nosotros acercarnos en las células del epitelio reticular o ese tipo de aros que se forman en el corpúsculo de Hassall, tenemos un tipo de células que son con un núcleo más alargadito. Esas células son conocidas básicamente como células nerviosas. Esas células nerviosas permiten la estimulación del corpúsculo de Hassall y el elemento son células dendríticas. ¿Ok? Si ustedes solamente ven un enfoque así, como el que está en la derecha, ustedes van a decir corteza. ¿Por qué va a ser corteza tímica?
Porque la única forma de que yo sepa que esto de aquí es médula es viendo un corpúsculo de Hassall. Todo lo que ustedes vean de timo con células del epitelio reticular, con linfoblastos, con tabiques, a lo mejor si pueden ver por ahí, va a ser corteza. ¿Cuál es la única forma que yo puedo diferenciar entre corteza y médula en un enfoque tan amplio? Va a ser por la presencia del corpúsculo de Hassall. Si no hay corpúsculo de Hassall, ustedes ven células del epitelio reticular, ustedes ven linfoblastos, ustedes automáticamente van a pensar o van a poner que es corteza. La única forma de poner que es médula es viendo esto de aquí, que es un corpúsculo de Hassall, o en un enfoque más amplio, donde tú veas el cambio de tinción entre la corteza y la médula, que suele ser una corteza más oscura y una médula más clarita. ¿Ok? Ojo, les repito eso porque se puede llegar a tomar. Hay doctores que suelen enfocar eso y puede que les toque. ¿Ok? Aquí pueden ver la diferencia entre varias tinciones, donde tenemos esto de aquí, que es un lobulillo tímico, con la presencia hacia la parte externa de la cápsula de tejido conectivo denso regular, la cual da unas proyecciones, que son los tabiques interlobuliares, que al momento de comunicarse o conectarse, forman lo que sería el lobulillo tímico. Y este lobulillo tímico tiene una corteza y una médula. ¿Ok? Otra cosa, hay ciertos enfoques donde ustedes pueden ver solamente el corpúsculo de Hassall y no la médula, ¿ok? Por obvio motivo, la placa se dañó durante la obtención de la muestra, se salió muchísimo tejido y ustedes pueden llegar a confundirlo, ¿ok? ¿Cómo diferencio que estoy en médula? Porque tengo un corpúsculo de Hassall. Si yo veo corpúsculo de Hassall, uno de los elementos que puedo poner es médula. ¿Cómo veo el corpúsculo de Hassall? En la parte central veo esto de aquí, que son los gránulos de queratohialina. Esos gránulos de queratohialina están recubiertos como si fuera una cebolla. ¿Han visto que las cebollas tienen como que varias capas? Bueno, el corpúsculo de Hassall también. Esas capas son las células retículo epiteliales tipo 6, que tienen en la parte periférica núcleos alargados, que son las células dendríticas. Entonces, si yo veo esto de aquí, puedo poner médula, corpúsculo de Hassall, células retículo epiteliales, dendritas y linfocitos. ¿Ok? Acá tenemos otro, lo mismo. Miren cómo es una única célula. Ustedes solamente ven una célula que está recubierta por las células del epitelio reticular. No hay más células, hay una sola célula central. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Cuando nosotros hablamos de vaso, por otro lado, vamos a ver la presencia principalmente de lo que sería un vaso de 5 meses. Ojo, recuerden los meses, chicos. Si ustedes ponen timo de 6 meses, timo de 4 meses, normalmente no cuenta y es cero en ese enfoque, ¿ok? En ese microscopio. Recuerden, corazón de 4, corazón de 6, hígado de 6, timo de 5 y vaso de 5 meses, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos del vaso, el vaso ya no lo dividimos en una corteza y una médula. Nosotros lo dividimos o lo esquematizamos principalmente en pulpa roja y pulpa blanca. ¿Cómo diferencio cada una de esas pulpas? En base a las tinciones. Se llama pulpa roja porque está más rojita, literalmente por eso. ¿Ok? Todo esto que tú ves por acá, lo estoy marcando de amarillo, es pulpa roja. Y toda la parte central que voy a marcar ahorita es pulpa blanca. Cuando nosotros hablamos de la pulpa blanca, hablamos de la parte linfática como tal, es decir, el cúmulo de algo que se conoce como los nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos van a tener una importancia clara dentro de todo eso, ya que tienen subdivisiones. Cuando nosotros vemos la pulpa blanca, tienen que saber que vamos a tener la presencia central de algo que se conoce como centro germinativo, que es el cúmulo de los linfocitos B en la parte central, y de manera lateralizada vamos a tener un elemento que se conoce como arteria penicilada, ¿ok? Que está lateralizada. ¿Cerca de dónde? Del centro germinativo.
¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de vaso de 5 meses, tiene la presencia de un tejido conectivo denso regular, ¿ok? Recubriendo a todo el órgano. Aparte, tenemos la presencia principalmente de algo que se conocen como cordones de Billroth. Si tú te das cuenta, vas a tener secciones de tejido conectivo que están presentes básicamente en la pulpa roja del vaso. Esas secciones de tejido conectivo son los cordones de Billroth y solamente se encuentran a nivel de la pulpa roja del vaso. ¿Ok? Normalmente no se enfocan, pero de vez en cuando puede que estén por ahí. ¿Ok? Normalmente puede que sí les enfoquen, así que ojo con eso, chicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la pulpa blanca como tal, lo principal que se suele confundir la gente son eso de aquí, la arteria penicilada, ¿ok? Una de las características de una arteria son las capas musculares, por lo tanto, yo voy a tener la presencia de miocitos, principalmente de células musculares lisas. Ahora, una característica importante es que si se dan cuenta, cuando yo acerco el vaso como tal, en la parte central voy a ver varios puntitos. Esos puntitos de células que no tienen núcleo son conocidos como eritrocitos, porque es una arteria, lleva sangre. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar vaso de timo? Miren, si ustedes se dan cuenta, cuando vemos la parte de acá, vamos a tener la presencia de la parte muscular y en la parte central varios puntitos. Esos puntitos son eritrocitos. Por lo tanto, si yo veo eritrocitos y muchos puntitos, yo voy a pensar en vaso. Vaso de 5 meses. Esto de aquí sería pulpa blanca, centro germinativo, pulpa roja, arteria penicilada. ¿Ok? Mientras que cuando nosotros hablamos de timo, vaina, acá. El timo tiene la presencia de una sola célula central con, ¿qué cosa? Gránulos de queratoyalina y en la parte periférica células del epitelio reticular tipo 6. Vamos a verlo por acá. Miren, más de lo mismo. Normalmente los corpúsculos de Hasal suelen verse como si fueran una cebolla que tienen varias capas. ¿Ok? Gránulo de queratoyalina y SK, las capas. ¿Ok? Aquí podemos ver más enfoques, principalmente podemos diferenciar qué cosa, pulpa roja y pulpa blanca. ¿Ok? Pulpa roja es roja y la pulpa blanca es transparente, blanca. A veces suele verse un poquito más moradita, como acá, pero normalmente es más pálida que la pulpa roja. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, todo entendido para pasar a la última placa que sería riñón. Ay, por cierto, ahorita que terminemos la clase les voy a poner un par de imágenes como para que vayan practicando de placas que he visto que le han tomado a los chicos antes, ¿ok? En las cuales se pueden confundir un poquito. ¿Todo bien? Ok. Sí, Ah, ¿sí? ¿Alguien habló? sí, sí, ¿O soy sí, sí. esquizofrénico? Sí, ¿no? Ok, creo que no hablaron. Bueno, entonces continuamos. La última placa del día de hoy va a ser riñón de 6 meses, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del riñón, hablamos de un órgano que está principalmente enfocado a la parte urinaria, ¿ok? El riñón tiene desde una parte anatómica la presencia de dos partes, perdón, desde una parte funcional, dos secciones. Una parte externa, que es la corteza, y una parte central, que es la médula. Dentro de la parte histológica, tú puedes ver cómo el riñón tiene, primero, la parte central, que es la médula, donde nosotros vamos a tener un tipo de conducto, ¿ok? Dentro del riñón vamos a tener varias secciones, que son los túbulos colectores y los túbulos contorneados. Dentro de la médula vamos a tener túbulos que tienen un epitelio cilíndrico simple. Esos túbulos que tienen epitelio cilíndrico simple son conocidos como los túbulos colectores, ¿ok? Ojo, dentro de la parte embriológica, tú no vas a ver túbulos colectores teóricamente en la corteza, pero en la parte adulta estos túbulos colectores se proyectan hacia la corteza en algo que se conocen como los haces medulares o los rayos medulares, que los van a ver un poquito más adelante en histología, no tanto en embrio.
Y por otro lado, tenemos la corteza, que la corteza se caracteriza por la presencia de una de las estructuras funcionales y más importantes del riñón, que son conocidos como los glomérulos renales, que no son una acumulación de epitelio, sino que es más como un acúmulo celular embriológicamente hablando. ¿Ok? El riñón tienen que saber que tiene dos medios de fijación, bueno, tres medios de fijación como tal, pero dos súper importantes. El medio de fijación más importante del riñón son los vasos renales, arteria y vena renal, mientras que el segundo más importante son las fascias, que son fascias renales. Y el tercero, que también es conocido como el tejido adiposo perirrenal. Cuando nosotros hablamos del riñón y el espacio que existe entre el riñón y la glándula suprarrenal, es un acúmulo de un tipo de tejido adiposo. Y ese tejido adiposo lo vamos a conocer como tejido adiposo perirrenal. ¿Ok? De hecho, lo pueden ver acá, miren. Estoy aquí, tejido adiposo perirrenal. Ahora, hablando de la corteza, tenemos la presencia de dos cosas principales. Uno, la presencia de los túbulos contorneados, que pueden dividirse en proximal y distal, pero eso es un poquito más de histología. Y dos, lo que nos importa de verdad, la presencia del glomérulo renal. El glomérulo renal tiene la parte central, que es el acúmulo celular, que si se dan cuenta es como que todo compacto y puras células, que es conocido como penacho renal o penacho glomerular. Luego tenemos un epitelio plano simple que recubre todo este todo este penacho, que es conocido como la cápsula de Bowman. Entre el penacho y la cápsula vamos a tener un espacio que es conocido como el espacio de Bowman. ¿Ok? Acá se puede ver un poquito mejor. Tenemos el penacho glomerular, cápsula de Bowman y espacio de Bowman. Hacia las partes laterales, células o conductos con un epitelio cúbico simple que es conocido como túbulos contorneados. Cuando hablamos de la médula, están completamente separadas y están en contacto con una estructura súper grande que es conocida como los cálices menores. ¿Ok? Hacia la parte central, si se dan cuenta, son estructuras que tienen un espacio en el centro, que hablando del epitelio, son un epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? A esto de aquí se los conoce como túbulos colectores. ¿Ok? Tienen un espacio en el centro. Mientras que cuando hablamos de la parte de la corteza, hablamos principalmente de la presencia de los glomérulos renales. ¿Ok? Recuerden, chicos, glomérulos renales son un acúmulo celular que forman el penacho. Túbulos colectores son un epitelio cilíndrico simple con un espacio en el centro. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Si eso es todo, chicos, entonces vamos